Bienvenidos a este nuevo vivo, en este diario de la profe. Hoy vamos a estar tocando un tema que es súper importante y que para mí es como el nuevo concepto en educación, ¿sí? Estoy hablando de el formador o el docente como figura de apego. Es un término que, bueno, no es tan añejo, digamos, es un término que se incorporó a la psicología hace unos años a esta parte, ¿no? El creador John Bowlby, ¿sí? Un psicoanalista inglés, fue el encargado de ver en qué estado habían quedado los niños, ¿no? De la posguerra. Fue el encargado de analizar y de reflexionar qué había pasado con estos niños cuyos padres habían tenido que salir y enrolarse, como se dice en inglés, en las milicias, ¿no? En Europa, para la época de la guerra civil. Y bueno, y él tuvo esa tarea, ¿no? De ver cuáles fueron las consecuencias de estos niños que cuando al momento de que sus padres se fueron de casa, sus mamás necesitaron salir a trabajar, ¿no? Como para hacer el sustento de la familia. Tal vez tuvieron que quedar en guarderías, ¿sí? En situación de cuidado, digamos, en manos ajenas y ojos ajenos, ¿no? Cómo perdieron de alguna manera ese contacto uno a uno, ¿no? De tener a mamá en casa o a papá en casa, velando por mi salud, no solamente alimentándome, sino también conteniéndome, y pasaron a ser uno más en grupos, ¿no? Porque al ir tal vez al llevarlos a guarderías o quedar en orfanatos, perdieron esa mirada ahí uno a uno, ¿sí? Esa contención tan necesaria en los primeros años de vida, ni que hablar hablando más que nada, ¿no? de niños pequeños, de niños chiquititos, de niños de 1 año, 2 años, de meses también, ¿no? Bueno, y la realidad es que en sus conclusiones pudo revelar de alguna manera las consecuencias tan negativas, ¿no? Nefastas de justamente esta falta, de esta carencia de la mirada uno a uno que necesita, ¿sí? Cualquier criatura a esa edad, los primeros años de vida. Y junto a una compañera de trabajo que se llama Mary Ainsworth, elaboraron la teoría del apego, ¿sí? Ante esta situación de investigación que se les puso como desafío, llegaron a la conclusión que todos desarrollamos diferentes perfiles de apego en función de la calidad de crianza que tengamos los primeros años de vida, ¿no? Y así es como que pudieron clasificar o pudieron observar 4 perfiles diferentes de apego, ¿sí? Uno que se llama el perfil de apego seguro, el otro que se llama perfil de apego ansioso o preocupado, un tercero que se llama el perfil de apego evitativo y un cuarto que se llama el perfil de apego desorganizado, ¿sí? Pero primero, como para poder entrar en tema, porque ustedes dirán, ¿y cómo hacemos para vincular este tema con los docentes, con los formadores? Bueno, ahí los voy a llevar. Súbanse al barco que hacia allá vamos. Ese es nuestro norte. Bueno, la realidad es que primero tengo para contarles que el vínculo de apego es ese vínculo esencial que establecemos con esa persona especial, ¿no? Con esa persona que va a estar ahí para nosotros, no solamente para alimentarnos y preservar nuestra salud, sino también para contenernos, ¿sí? En situaciones de estrés, en situaciones de cortisol, vamos a decir, que son tantas, ¿no? Al principio de la vida del ser humano, vivimos continuamente situaciones de cortisol o de estrés, ¿no? El bebé siente frío, siente calor, siente sueño, siente necesidad de contención, ni que hablar de hambre, ¿sí? Entonces necesita de ese cuidador indispensable para poder vivir, ¿sí? O sea, somos muy diferentes a otras especies. Hay muchos animalitos que nacen y ya a los minutos o a las horas pueden valerse por sí solos. No es el caso de los seres humanos. Entonces la realidad es que los bebés necesitan cubrir ciertas necesidades y en general es esta figura,
¿sí? Esta figura de apego, la que cubre no solamente las necesidades básicas, sino también la necesidad de contención. Y lo que es aún más importante, la necesidad de regulación emocional, ¿sí? Entonces, ese bebé que se desregula por sueño, o ese bebé que se desregula por hambre, o por frío, o por calor, necesita de ese cuidador o de ese vínculo tan especial para volver a la calma, ¿sí? Y decimos que nuestra figura de apego es esa figura especial, ¿sí? Es esa figura especial que nos va a acompañar tal vez en la primer crianza, ¿sí? La crianza justamente en los primeros años de vida, y también va a ser esa figura que nos acompañe en la niñez, tal vez en la adolescencia, y es ahí en la adolescencia cuando capaz empezamos a cambiar de figura de apego, ¿sí? Puede ser tal vez un amigo, ¿sí? O si ya estamos un poquito más grandes, puede pasar a ser el novio, la novia, ¿sí? Y si vamos increciendo, tal vez pase a ser nuestro marido, nuestra pareja, ¿sí? Nuestra mujer. Y así, a medida que vamos creciendo, estas figuras de apego van cambiando, ¿sí? Bueno, ya les digo, vamos a llegar a destino, a poder vincular esta teoría del apego con nuestra realidad como formadores, como docentes, ¿sí? Bueno, ya les conté entonces de qué se trata justamente este vínculo especial, este vínculo de apego tan necesario para poder vivir, ¿sí? Para sobrevivir. Hablamos también de quién es esa figura de apego, ¿sí? La figura de apego que en general es mamá, puede ser papá, o puede ser ese otro cuidador, ¿sí? Significativo, que si mamá no está o papá no está, puede ser una abuela, un abuelo, ¿sí? Alguna persona de la familia que esté a cargo justamente no solo de alimentar, de traernos la comidita, ¿sí? De bañarnos, de cuidarnos, sino también de contenernos ante la desregulación de nuestras emociones, que como bien les dije al principio, son muchas cuando nacemos, ¿sí? Cuando somos bebés. Hambre, sueño, frío, calor, ¿sí? Necesidad de contacto físico. Son muchas las situaciones de estrés que un bebé atraviesa, por las cuales necesita a ese cuidador ahí cercano. Bueno, la calidad de respuesta, que esto es muy importante, es como el kids de la cuestión. ¿Por qué? Porque necesitamos saber este tema para poder seguir reflexionando y acercarnos a este concepto que dijimos al principio de nuestro vivo, que es justamente que como formadores somos figuras de apego. Bien, la calidad de respuesta que tengan los padres o que tengan esas figuras de apego durante esos primeros años de vida, o sea, vamos a poner un ejemplo. Si tenemos un bebé que está llorando por sueño, que está llorando porque necesita contención, ¿sí? Emocional, física, ¿sí? Abracito, ahí, calor corporal. Si esa calidad de respuesta es segura, o sea, si el bebé ante el llanto, la desesperación y demás, tiene a esa figura de apego presente, ¿sí? Esa figura de apego puede conectar con lo que le está pasando a ese bebé y viene, ¿sí? Acude a ese llamado, lo contiene, regula esa emoción. Lo más probable que en la repetición de estas conductas ese bebé desarrolle un perfil de apego seguro. Ese bebé, ese niño pequeño, ¿sí? Desarrolle este perfil de apego al que le llamamos seguro, ¿sí? Hay un cuidador que se conecta con nuestro sentir, ¿sí? Con el sentir de ese bebé, acude y en esa repetición, ¿sí? En realidad de lo que puede esperar ese bebé, porque el bebé espera que cuando él se sienta desregulado, llore o se sienta con frío, con sueño, ese cuidador va a estar ahí presente para él, ¿sí? Entonces, de esa manera se forma este perfil de apego que conocemos como el perfil de apego seguro. ¿Qué pasa si el cuidador no está presente? O está por momentos y por momentos no está. Por momentos acude, ¿sí? Y se muestra seguro, presente, te abrazo, te contengo, ¿sí? Siento lo que estás sintiendo, ¿no? Ese cuidador que siente lo que siente el bebé y por momentos se desconecta. Por momentos hay situaciones que lo ve llorar al bebé, lo ve tal vez, no sé, o con frío, o con calor, o con necesidad de contención, pero no puede conectar, por diferentes motivos, ¿eh? A veces por enfermedades mentales, a veces porque están ocupados con el trabajo, a veces porque están con problemas tal vez de vínculos, ¿sí? Entre los padres, y no pueden conectar por momentos con lo que le está pasando a ese bebé. Bueno, ese bebé va a desarrollar un perfil de apego ansioso o preocupado.
como lo dice la palabra, va a estar preocupado porque en sí va a tener que estar muy alerta. A ver, ¿cuándo mamá o papá, esa figura de apego, está presente y cuándo no? Porque la realidad es que ante los mismos estímulos, a veces hay diferentes respuestas. A veces como bebé siento sueño y lloro y necesito como el apego, necesito ahí como el cariñito, el abrazo. Mamá viene, ¿sí? Me provee esto que necesito y a veces mamá me mira y no registra lo que estoy sintiendo, ¿sí? Entonces, ¿qué perfil de apego va a desarrollar ese bebé o ese niño? El ansioso y preocupado, porque tiene que estar chequeando. A veces está, a veces no está. A veces viene, a veces no viene. Ante el mismo estímulo. Yo, bebé, desregulado, llorando por frío, por sueño, por hambre, por el motivo que sea, ¿sí? Entonces, nombramos el seguro, nombramos el inseguro preocupado y ahora vamos al evitativo, ¿sí? El apego evitativo. ¿Cómo se forma ese apego evitativo? Fácil, triste, pero fácil. Cuando ese bebé atraviesa situaciones, ¿sí? Ya sea de llanto por sueño, por hambre, ¿sí? Vamos a nombrarlas todas, por necesidad de contención, por frío, por calor, ¿sí? Por lo que sea. Tiene una figura de apego que está continuamente desconectada. Es como que la desenchufaron, ¿sí? Y no logra conectar con ese sentir de ese bebé. Hace caso omiso. Lo deja llorar, lo deja llorar, lo deja llorar. Acuérdense, no sé si ustedes leyeron El Duérmete Niño, ese libro que nos enseñaba hace unas cuantas generaciones a dormir a los bebés. Bueno, había una teoría nefasta para mí que contaba que a los bebés había que dejarlos llorar por minutos para que se vayan acostumbrando a dormir. Bueno, nada peor, Dios mío, generaciones con perfiles disociados de niños que crecieron con ese perfil. La realidad es que ese cuidador que no puede conectar con lo que está sintiendo el bebé, lo que va a hacer justamente es generar en este bebé un perfil absolutamente disociado. ¿Por qué? Porque ese bebé siente que para poder regularse, para poder volver a la calma, tiene que dejar de sentir, sencillamente tiene que desconectarse. Así como lo que está viendo en ese cuidador que no se conecta, que no viene a abrazarlo, a contenerlo y demás, ¿sí? Llora, 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 hasta que es tal la catarata de cortisol que tiene en el cuerpo, que el cerebro lo protege y le manda, ¿sí? Una lluvia, ¿sí? Se llaman opiáceos, ¿sí? Una lluvia de calma, y ahí es cuando el bebé se duerme. Pero no se duerme porque se calmó, porque se reguló, ¿sí? Se duerme porque el cortisol lo inundó de tal manera que el cerebro, para protegerlo, le mandó esta lluvia, ¿sí? De estas hormonas que hacen que el cuerpo se termine relajando. ¿Pero qué aprendió ese bebé? Que se tiene que desconectar, que no tiene que sentir, ¿sí? Sencillamente que ante situaciones de cortisol, ¿no? Ya sea por sueño, por necesidad de contención, por frío, por lo que sea, aprendió que si es el cuidador no viene, nunca voy a poder contar con él. Nunca va a estar, ¿sí? Aprende en el día 1, 2, 3, 4, a través de los años, de que hay un cuidador que está totalmente desconectado. Entonces, el que hace se desconecta también de su sentir, de lo que está sintiendo. Yo sé que a esta altura ustedes empiezan como a registrar y decir, uy, ¿cuál será mi perfil? ¿Cuál será el perfil de mi marido? ¿Cuál será el perfil de mi hijo? ¿Cuál será el perfil de mis padres? ¿Sí? Empezamos como a atar cabos, como cuando yo lo estudié que decís, ¡ah! Parece el secreto, ¿no? De poder explicar un montón de situaciones, un montón de reacciones, un montón de vivencias en vínculo con otras personas. Bien, es así entonces que estos bebés crecen con este perfil absolutamente evitativo de sus propias emociones, ¿sí? Ya no la quieren sentir más, porque ya eso les hace ruido, es como tóxico. Entonces, ¿qué hacen? Se distancian, se vuelven, como lo dice la palabra, se vuelven grandes evitativos de situaciones, ¿sí? Nada que me conecte con ese dolor de volver a sentir que cuando yo precisé, mi figura de apego no estuvo para mí. Y la realidad es que tenemos que estar señalando a esa figura de apego horrorosa que no estuvo presente, que no pudo conectar. Y no, la verdad que no, porque hay muchas situaciones en las que estas figuras de apego estuvieron atravesando grandes problemas, ¿sí? Figuras de apego con problemas, como decíamos hoy, de salud mental. Figuras de apego, una mamá que está atravesando una gran depresión porque tal vez perdió a su mamá, porque tal vez tuvo un duelo muy grande. Entonces es una mamá que no es que no quiere conectar, no puede.
¿sí? Son situaciones de vida, por eso todo esto que contamos lo contamos desde el amor, no lo contamos con el dedo juzgador, por nada del mundo, ¿sí? Porque estos perfiles que fuimos formando a lo largo de la crianza tienen un motivo, ¿sí? Y en general no tienen que ver con la maldad de nadie, sino con la historia, ¿sí? Que tenemos, gracias a Dios, la capacidad de revertir. Ahora vamos a llegar ahí, para que nadie se hunda en la depresión y diga, uy, ¿y ahora qué hago? Bueno, el último perfil que les voy a contar se llama el perfil desorganizado. Hay muchas manitos, ahí las vi, hola a todas. El perfil desorganizado, que es como, vamos a decir, el más triste, ¿no? El más tristón, porque la realidad es que cuando uno conoce sobre la vida de estos niños que desarrollaron perfiles desorganizados a lo largo de su crianza, todo viene desde el dolor, ¿sí? Todo viene desde la angustia, todo viene de una situación realmente crítica en la primera infancia. ¿Por qué? Porque estos cuidadores o estas figuras de apego no pudieron conectar. Y no solamente no pudieron conectar, sino que también al momento de ver que sus bebés estaban desregulados, en vez de ser cobijo, ¿sí? Como el de apego seguro, en vez de ser ansiosos, ¿no? De decir, bueno, a veces estoy, a veces no, porque estoy preocupado, porque estoy con la cabeza en otro lado, qué sé yo. En vez de ser evitativos, como el que les describí recién, el desorganizado lo que va a hacer con ese bebé, lamentablemente y por su historia de vida, ¿sí? Es agredirlo, ¿sí? Agredirlo, golpearlo. Son los casos típicos de abuso, ¿sí? De abuso, de negligencia, ¿sí? De agresiones físicas y verbales. Cuando un bebé tal vez llora, ¿sí? Llora y llora y llora. Y esa figura de apego, en lugar de acudir, contener, abrazar y demás, ¿qué hace? Golpea. ¿Qué hace? Humilla, ¿sí? Con las palabras, con gritos y demás. Esto no estamos hablando de un día, ¿sí? A no sentirse culpables, no estamos hablando de un día, estamos hablando de toda una primera infancia, ¿sí? Con este estereotipo, ¿sí? Y son los casos que dejan mucha huella de la negativa. Son estos niños que crecen con este perfil desorganizado, ¿sí? Y se transforman en adultos con perfil desorganizado si no pudieron acudir o no tuvieron la posibilidad de tener otras figuras de apego que les den otra perspectiva, ¿sí? Otra perspectiva de vida, otra forma de ver la vida, otra forma de vincular. Bien, entonces con estos diferentes perfiles de apego llegamos a la adultez, ¿sí? Y estos perfiles de apego van a ser como un regalito que le vamos a regalar a nuestros vínculos. Un regalito que a veces es bonito si tenemos un perfil de apego seguro o ansioso, porque el ansioso siempre está como queriendo vincular, está como queriendo, ¿no? Acuérdense que es ese bebé que está pendiente. ¿Cuánto está mami presente? Ay, ahora no. Ay, pero ahora sí. Ay, pero estoy como muy... Sí, ese bebé que está siempre atento a... O tal vez vamos a tener un regalito medio feo para nuestros vínculos que va a ser ese perfil de apego evitativo, ese que no pueda conectar con el otro, que permanezca frío, distante, ¿sí? Y ni que hablar, el que les conté recién, el apego desorganizado, ¿sí? Que ese que tal vez va a buscar herir al otro, va a ser tóxico, ¿sí? Lo típico, ¿no? De que cuando nos encontramos tal vez con una amistad tóxica, ¿sí? Que nosotros tal vez damos amor y el otro nos devuelve con toxicidad, o una pareja tóxica, ¿no? Que tal vez se encuentre un perfil seguro o un perfil ansioso, ¿sí? Que son los que tienen necesidad de vincular, con uno absolutamente evitativo, ¿sí? Y que cada vez que ese seguro necesite vincular sanamente, el evitativo se aleje, porque todo eso le recuerda a toda la carencia que tuvo esos primeros años, ¿sí? Entonces el evitativo es justamente el que se mantiene distante, el que no puede conectar con las emociones del otro, ¿sí? Y así vamos por la vida, cada uno con su perfil, ¿no? Con su mochilita, cada uno con su perfilito de apego, ¿sí? El seguro, el ansioso, el evitativo, el desorganizado. Y cuando estamos en vínculo con alguien, ¿sí? Ahí regalamos nuestro perfil, ¿sí? Les ofrecemos el perfil con el que venimos. Y si tenemos cierta flexibilidad, ¿sí? Lo más probable que en la unión con otros perfiles vayamos tiñendo nuestro perfil con ese otro, ¿sí? Tal vez, si mi apego es seguro y me vinculo con una persona, con otra figura de apego ansiosa, y lo más probable que la ansiosa tal vez se vuelva más segura por nosotros, ¿sí? Y nosotros nos pongamos, puede ser, más ansiosos por ese otro perfil, ¿sí? Bien,
Lo mismo pasa cuando, por ejemplo, se junta un perfil seguro con otro perfil tal vez evitativo, que ahí haya también un interjuego, ¿sí? Y si realmente es un vínculo que tiende, ¿no?, a tener un norte saludable, se ayuden, ¿no? Que el evitativo, ¿sí?, se vaya tiñendo un poquitito de este seguro, ¿sí? En función de, ya les digo, del vínculo, de las situaciones de vida y demás. Bueno, entonces, con esto que les dije que venimos con la mochilita, ¿no? Venimos con la mochilita, con nuestro perfil de apego a regalárselo a nuestras amistades, a nuestros vínculos, a nuestras parejas, a nuestros hijos, ¿sí? Y demás. ¿Quiénes aparecen en nuestra vida? Porque acá en general estamos hablando de gente que está formando, ¿sí? Acá yo sé que hay psicopedagogas, hay profesoras, hay docentes de nivel inicial, docentes de primaria, docentes de secundaria, de la universidad, ¿sí? Entonces, nosotros cuando entramos al aula no es que decimos, listo, me saqué la mochila de mi perfil, la dejo ahí afuera y yo entro con un perfil de apego seguro al aula porque soy un regio profesor. La realidad es que no podemos dejar nuestro perfil afuera del aula. Vamos a entrar al aula con el perfil que tenemos, con el que trajimos, ¿sí? Con el que llegamos al momento de ser profesores y de entrar al aula con nuestro grupo de alumnos, ¿sí? Y es ahí cuando nos cabe la suma responsabilidad de hacernos cargo, ¿sí? De observarnos qué perfil tenemos, con qué perfil estamos llegando al aula, qué tenemos para ofrecer, ¿sí? Vamos a tener las características de ese perfil de apego seguro, vamos a tener las características de ese perfil de apego ansioso y preocupado, vamos a ser evitativos si venimos con la mochilita con ese perfil. Y cuando tal vez un alumno se nos acerque, un alumno quiera confiar en nosotros o nos demuestre que está sintiendo alguna emoción, desregulado por alguna emoción, nosotros no podamos conectar y nos mantengamos así distantes. O lo que es aún peor, si venimos con un perfil desorganizado, tal vez ante una desregulación emocional de algún alumno, apelemos a criterios absolutamente nefastos que deberían ya quedar en el tiempo, como por ejemplo, gritar, llamar la atención de manera autoritaria, humillarlos y lo que es peor, agredirlos, ¿sí? Entonces, por eso yo siempre, cuando hablo de estos temas, vieron que, para los que no me conocen, yo vengo como de una historia capaz de maestra jardinera, profesora de inglés, fui directora de un jardín 20 años. Entonces, como que estuve viendo muchísimo los vínculos, ¿no? Vínculos de niños con padres, padres con niños, niños con docentes, docentes con niños. Entonces, todos los años eran baterías de vínculos que veía. Eso yo siempre digo que para mí fue la práctica, ¿no? La experiencia, como ahí, in situ, en la cancha, que después, con las formaciones de la teoría del apego, la de inteligencia emocional y la de neurociencias, pude como explicar todo este cuentito y que para mí, yo lo siento que es como el gran secreto, ¿no? Y el gran secreto y es esa necesidad que tengo imperiosa de transmitirlo y de contarlo, porque me parece que podemos sanar vínculos, podemos sanar relaciones, ¿sí? Y si me pongo a pensar en el rol que cumplimos nosotros de ser formadores, de acompañar infancias, adolescencias y demás, me parece como que tengo el secreto mejor guardado ahí en un baúlcito. Entonces lo quiero contar. La idea, no, la verdad que no es fácil, ¿no? Pero yo creo que este es un conocimiento, son conceptos que todos los formadores deberíamos tener y que deberíamos aprenderlos, ¿sí? En etapa de formación, ¿sí? Cuando estuvimos en los profesorados y demás. Sería vital poder poner el ojo en nosotros, ¿sí? Porque solamente si nosotros trabajamos para tener un perfil seguro, vamos a poder ser buenos líderes como formadores cuando entramos al aula, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a poder conectar con el otro. ¿Por qué? Porque vamos a demostrar que podemos confiar en los alumnos, que ellos pueden confiar en nosotros, que nos sientan bases de apego a la que quieran volver, que no nos tengan miedo, que sientan que si se van a equivocar no van a ser juzgados, al contrario, van a tener del otro lado un formador entendedor de la situación, ¿sí? Conectado, que como, bueno, tuvo esta infancia en la que conectaron con él como niño, bueno, él puede justamente replicar esto y ofrecer esto y enriquecer a sus alumnos con este hermoso perfil, que es como el perfecto, ¿no? A ese deberíamos aspirar todos, pero la realidad es que muchos
muchos, por no decir 90%, ¿sí? Venimos con otros perfiles. Acá tienen una ansiosa. Hola, ¿qué tal? Soy ansiosa. Pero también hay muchos evitativos y muchos desorganizados. La idea es poder tener como, no sé, esa salubridad mental, ¿no? La honestidad de corazón de poder mirarnos, de poder reflexionar acerca de nuestro perfil, ¿sí? Y pensar, como me decía mi profe, que no todo está escrito sobre piedra y que no lo podemos cambiar y que es algo que, bueno, lo va a acompañar siempre hasta el día del juicio final. No, la realidad es que se pueden cambiar. ¿Pero por qué? Porque podemos buscar ayuda, ¿sí? Porque podemos hacer terapia, porque podemos buscar flexibilizar nuestra perspectiva, ¿sí? A veces nos pasa que a medida que pasa el tiempo vamos cambiando ¿no? Estas figuras de apego. Y en ese cambio de figuras de apego ya no son nuestros padres y pasan a ser nuestras parejas, novio, marido, mujer y demás. Hay mucha gente que tiene esta flexibilidad de poder ir tiñéndose del perfil de ese otro. Hay otros que no. Y bueno, y en ese caso es cuando yo digo que tenemos que husmear un poquito en la historia personal, ya sea a través de la ayuda de psicólogos, ¿sí? De terapias y demás, para poder realmente llegar al aula con una mochilita, ¿sí? No les digo con un perfil de apego seguro 100%, pero que tienda a poder conectar con el otro, ¿sí? Poder conectar con nuestros alumnos, poder ofrecer ese liderazgo positivo y que los chicos nos escuchen, no porque nos tengan miedo, sino porque sienten que ese profe, que esa figura de apego, ¿sí? Va a ser lo sumamente respetuoso, va a ser lo sumamente positivo, ¿sí? Y voy a tener ganas como alumno de escucharlo, porque siempre el aporte va a ser bueno, siempre va a ser pensando en el bien, ¿sí? De ellos. Jamás y muy alejado de humillarlos, ¿sí? O de bajarles línea de mala manera y demás. Esto también se cuenta y no se cuenta con una sola clase. Se cuenta con una clase, 2, 3, 4, 5. Se cuesta, ¿sí? Hasta que ellos nos conocen, ¿sí? Y nos aprenden a conocer y saben qué esperar. Lo mismo. Es como el mismo cuentito, vamos a decir, de esa crianza, de esos primeros años de vida. Bien, entonces, ¿de qué nos vamos a alejar? Vamos a tratar de que en esta mochilita llevemos nuestro perfil de apego lo más seguro posible, ¿sí? Y vamos a tratar de alejarnos buscando las estrategias que ya les mencioné. A veces necesitamos de ayuda, ¿sí? Extra, ¿sí? De alejarnos de ese perfil desorganizado, ¿sí? Ese perfil que me llevó a que yo necesite, en vínculo con los demás, agredir, necesite humillar, necesite exponer. Y hasta muchas veces, y esto es muy moneda corriente en educación, disfrutar del error de nuestros alumnos. ¿Qué pasa cuando esos profesores o cuando esos formadores sienten que cuando el alumno se está equivocando, ellos ahí pueden demostrar su autoridad? Los hay. Y son muchos. Esto, ya les digo, no viene de el dedito jugador, sino viene de toda esta situación, ¿no? De crianza, de experiencias tan negativas y demás. Bueno, la realidad es que en esas situaciones lo ideal sería poder observarse y poder ver qué es lo que genero en mi alumno, qué es lo que genero en mis alumnos, ¿sí? Mirándonos, mirada honesta, como dice la página, ¿sí? Con esa mirada honesta, ¿sí? Tal vez podamos revertir ese perfil, ¿sí? Y lograr que nuestros alumnos nos respeten por el líder positivo en que nos transformamos, ¿sí? Y no justamente por el miedo que generamos en ellos. La síntesis que yo les quería regalar, más que nada, es que somos, como me anoté por acá, somos lo que hicieron de nosotros, ¿sí? Es la realidad, venimos como de esa crianza. Pero la realidad es que como no está escrito sobre piedra, ¿sí? Podemos ser otro estilo de padres, podemos ser otro estilo de docentes, ¿sí? Y yo creo que más que nada tenemos la responsabilidad de mirarnos y de analizarnos, justamente de mirar ese perfil para saber qué es lo que le estamos regalando a nuestros alumnos, ¿sí? Y más que nada, tal vez, si lo pensamos de esta manera, pensando que en el futuro, cuando ellos miren hacia atrás, van a poder ver y certificar cuál fue la huella
¿no? La huella que dejamos en ellos. Entonces, ¿estamos poniendo la mirada en los docentes y en los formadores? Sí, absolutamente. ¿Estamos poniendo la mirada justamente en ellos como personas? Sí, absolutamente. Estamos poniendo la mirada ahí. ¿Esto quita que esto debería pasar con las familias y con los alumnos? No, obviamente, sí, vamos trabajando como diferentes zonas y áreas, digo yo, ¿no? También, bueno, ustedes saben que yo doy charlas así no solamente para alumnos, para profesores, capacitaciones y demás, sino también me ha tocado dar charlas para padres, ¿sí? Para familias. Yo digo que son todos los actores que tienen suma importancia en esta gran comunidad que tiene que ver con las instituciones educativas. Como que no hay que olvidarse de ninguno de los actores, ¿no? Que cuando hablamos como capacitadora, hablo con los docentes y demás, también sé que para que el vínculo fluya tengo que hablar con las familias. Y también sé que tengo que hablar con los niños, ¿sí? O con los adolescentes. Este interjuego que se da y que en general lo encontramos en las instituciones educativas necesita de estos conceptos, ¿sí? O sea, los tres actores necesitan de estos conceptos para aprender a mirarse, para aprender a conocerse y para justamente, cuando llegamos al vínculo con los demás, ofrecer el mejor de los perfiles que podemos tener, ¿sí? Bueno, creo que esto fue todo por hoy, amigos. Así que los espero el viernes que viene en otro vivo de la profe. Nos estamos viendo. Gracias por estar ahí.